Muy buenos días, ¿qué tal estás? Espero que estás muy bien. Bienvenido, bienvenida a Mirada Consciente, antes Mirada Cuántica. Aunque he cambiado el nombre del canal, la información es la misma. Vamos a hablar, por supuesto, del desarrollo personal y vamos a hablar de cómo hacer este salto cuántico, de cómo pasar de una mirada de tercera dimensión a una mirada de quinta dimensión y hacer este salto cuántico y ser seres cuánticos. Hoy te quiero hablar también sobre algo que es muy importante, son pequeños pasos que vamos a dar y el título de hoy dice así: Si sientes que algo te frena, pues aquí tienes 5 claves para deshacer tus barreras internas y tomar el control. ¿Y por qué digo esto, que si sientes que algo te frena? Porque siempre hay algo de momento o todavía que parece que frena, ¿no? Te despiertas ahí por la mañana y sientes como que eh, no encajas o sientes que no estás conectado con lo que tú quieres, no estás conectado, conectada con tu propósito, ¿no? Entonces, a ver si te resuena todo esto familiar y esa sensación de querer tener un poco más de riendas de tu vida, de tener, mejor dicho, las riendas de tu vida en tus manos, de si te sientes inseguro y quieres sentirte más seguro en tus decisiones o de poder bajar el volumen a esa vocecita interna que todo lo cuestiona, pues estás en el lugar correcto. Porque así es, hay muchas veces cuando existe ese ruido, ese rum rum, ¿no? Ese pensamiento en rulo, que es esa vocecita interna que todo lo cuestiona y entonces parece que ya no sabes qué es lo que quieres en tu vida. Entonces tú tienes que empezar a separarte de esa voz, por decirlo así, ¿no? Porque muchas veces parece como una fuerza invisible, una fuerza externa o tal vez interna, pero que te retiene justo cuando quieres avanzar. Si esto resuena contigo, pues te digo que no estás solo, no estás sola, porque les ha pasado a muchas personas y han podido salir, me ha pasado a mí y he podido salir y por eso pues estoy aquí con esta información para ayudarte. El error más común o el error más grande es, por ejemplo, intentar resolver cada situación o cada obstáculo por separado. Y cuando digo obstáculo, me refiero a qué? Me refiero al miedo que se siente, me refiero a la duda que se siente, me refiero a la culpa que se siente, me refiero a la autocrítica, el autodesprecio también, porque en mis correcciones cuánticas encuentro muchas personas que se están autocriticando y autodespreciando, aparte de que se están autocastigando. Sin embargo, la realidad es diferente, es otra, ¿sí? Es totalmente otra. No se lucha contra problemas sueltos, porque en realidad no existen problemas. El universo no crea problemas, sino se lucha o eh, sí, eso es, se lucha contra un cúmulo de límites internos o también les puedes llamar una red de límites internos que han hecho. Se entrelazaron entre sí y se han reforzado uno a otro, ¿no? Si aparece un miedo, el miedo crea un pensamiento y entonces el pensamiento crea una emoción y así se retroalimentan entre sí. Pues aquí en este vídeo reúno las 5 claves eh, para que tú puedas transformarte, para que puedas identificar esa red y comprender, por supuesto, su estructura paso a paso y liberarte de ella. Pues lo primero, la primera clave es reconocer que no luchas, tal como te he dicho, contra un problema, sino contra un cúmulo, ¿no? Una red. Por ejemplo, el miedo al fracaso, el miedo al que dirán,
la culpa por priorizarte, la baja autoestima y ese crítico interno incansable no son enemigos separados. Y ese crítico es esa vocecita que te dice que no puedes o que no se puede o que no eres suficiente o que a ver quién te crees tú o qué dirán los demás, ¿sí? No son separados, ¿no? Son nudos en una misma red emocional, ¿sí? Inclusive psíquica puede ser. ¿Y por qué digo esto? Porque encuentro mucha energía psíquica cuando trabajo con las personas. Y entonces esa energía psíquica hace que las personas tengan ese tipo de pensamiento nulo, ese tipo de pensamiento destructivo, ¿no? O ese tipo de pensamiento de no ser suficiente. ¿No? Y piensa un poquito para que veas cómo opera. El miedo a decepcionar, por ejemplo, se alimenta de la culpa por pensar en ti. ¿No? Tú, si quieres pensar en ti, y quieres priorizarte, automáticamente surge a través de esa vocecita el miedo que es posible que al otro lo decepciones. Si tú quieres elegirte a ti, quieres hacer algo para ti o quieres decirle un no o quieres decirle tu opinión. ¿M? Y esta culpa amplifica y se amplifica por la voz interna que te recuerda tus fallos. ¿Sí? Te recuerda tus fallos, te baja la autoestima y te hace creer que no eres suficiente. Y cada pensamiento activa otro, y otro, y otro, y otro. Y cada emoción refuerza la siguiente. Verlo así cambia todo, porque ya te estás haciendo consciente y vas a ver que mucho de toda esta información, de toda esa energía que ronda por tu mente, no es tuya, sino que se retroalimentó de una emoción o de un miedo que la mente o esa vocecita creó. Y cuando empiezas a verlo de esta forma, ya empieza a bajar, ¿no? A bajar el pistón, deja de parecer una guerra contra 1000 enemigos y se convierte en una sola misión: comprender el sistema completo, ¿sí? En el momento que se reconoce todo este entramado interno, es el primer acto de claridad y poder. Tú aquí te empoderas. ¿Por qué? Porque ya empiezas a salir de la tercera dimensión, a salir de ese bucle de la tercera dimensión donde pensabas que no eres suficiente, donde pensabas que no puedes o donde pensabas que, no sé, que era imposible o que si quieres algo para ti, el otro se enfada. Así que no necesitas cortar todos los nudos a la vez o deshacer, mejor dicho, todos los nudos a la vez. Basta con empezar por uno y empezar por la parte que más te debilita, porque cuando uno se afloja, toda la red pierde fuerza. Entonces, tú tienes que ver cuál es la parte que más te debilita. Priorizarte, por ejemplo. Entonces, tienes que trabajar en eso, aprender a trabajar. O esa vocecita, entonces tienes que empezar a controlarla y no darle tu poder, sino empezar a empoderarte y cambiar ese diálogo interno por un diálogo constructivo, ¿sí? La clave 2 es combatir el ladrón de alegría, y pongo en comillas el ladrón de alegría, con una dosis de gratitud. La comparación, si te comparas, porque eso pasa cuando la autoestima va para abajo, cuando crees que no eres suficiente o cuando crees que no te mereces.
empiezas a compararte. Y entonces la comparación es uno de los hilos más resistentes de esta red, ¿sí? Y cuando te comparas, te desconectas de tu propio ritmo, te desconectas de tu propio propósito, de ti mismo, de ti misma te vas desconectando. Y entonces tu camino pierde valor porque tú no le das el valor. Y no le das el valor porque no te das a ti el valor. ¿Sí? Así que la comparación es el ladrón de alegría, el ladrón de la alegría. En lugar de compararte, empieza a admirar y empieza a inspirarte. La única comparación que puedes hacer es contigo. Nosotros nos podemos comparar con nosotros. Por ejemplo, ver dónde estás ahora y dónde has estado hace un año o hace un mes o hace una semana. Y ahí sí puedes comparar y decir, pues sí que he subido, ¿eh? Ahí sí puedes hacerlo, pero también que sea constructivo, ¿sí? Que sea constructivo. Porque cada vez que comparas tu proceso con el de alguien más, tú te robas esa oportunidad de apreciar tu propio crecimiento. ¿Sí? Porque siempre vas a ver en el otro como que logra más, que puede más, que lo hace más rápido, que lo hace mejor. Y no es así. Cada uno tenemos nuestro camino de evolución y pues en el momento que cambiamos la comparación por admiración e inspiración, ahí podemos entrar y conectar con nuestro propósito. Así que el antídoto más poderoso es la gratitud consciente. Gracias, porque a través de esa persona puedo ver que yo también puedo conseguir esto, ¿sí? La gratitud no es una emoción vaga, no es un sentimiento vago, no, es un estado. Es un estado que eleva muchísimo tu vibración y es una práctica que reeduca la mente. De esta forma tú vas a empezar a hacer callar a esa vocecita interna. Se han hecho muchísimos estudios, estudios de Harvard, y muchos estudios con mucha gente, ¿no? Científica y no científica, y demuestran que, por ejemplo, anotar cada día al menos 3 cosas concretas por las que te sientes agradecida o agradecido cambia literalmente la estructura del cerebro, ayudándote a ver más lo positivo que lo negativo, hasta que un día vas a dejar totalmente de ver lo negativo. Elige ver la belleza en este mundo, elige ver tu belleza también, porque en el momento que tú cambias esa percepción y eliges de forma consciente ver la belleza, cambia tu vida, cambia total tu vibración, ¿no? Este hábito te entrena a mirar tu vida desde la abundancia y no desde la carencia. Porque cuando enfocas tu atención en lo que ya tienes, cuando tú le das esta información a tu mente que ya tienes, el, voy a poner en comillas, no tengo suficiente, deja de tener poder, porque tú tienes. Y tú entrenas tu mente para que vea todo lo que tienes, para que vea la abundancia, para que vea la prosperidad, para que vea la belleza. Y seguramente que tienes. Y tienes muchas cosas. Seguramente que tienes un techo, seguramente que tienes comida, seguramente que tienes una cama caliente, seguramente que tienes a alguien que te ama. Ay, tienes muchísimas cosas. Muchas cosas tenemos. Solamente hay que disponerse a ver todo lo que tenemos. ¿Sí? Y ahí, ¿qué está pasando? Tu vibración se eleva y tu autoestima también.
Y en ese momento tú no vas a depender del ritmo de los demás, no te vas a comparar con los demás, porque ya no tienes esa necesidad, ¿sí? La clave 3: empieza o aprende, mejor dicho, a poner límites, porque poner límites es amor propio. Y cuando digo poner límites, me refiero a los límites sanos. Así que todo esto es amor propio, no es egoísmo. Uno de los nudos más fuertes también en la red interna es esta dificultad para poner límites. Entonces tú tienes que ver de esos puntos cuál te debilita más, ¿sí? Y muchas veces hemos dicho sí cuando queríamos decir no. ¿Y todo esto qué hizo? Agotó, ¿no? Te agotó por complacer. Y seguramente que también te has sentido culpable por priorizarte o por querer priorizarte, ¿sí? Pero te repito, no es egoísmo poner límite, es amor propio en acción. Es un acto de respeto hacia ti mismo, hacia ti misma y hacia los demás, porque cuando estableces tus límites, te vuelves más auténtico, más auténtica, más claro, clara y más coherente, porque eso es muy importante, la coherencia es muy importante. Si no hay coherencia, ni siquiera el universo no te entiende, no te comprende. Pero si hay coherencia, sí. Y te voy a dar algunas pautas para que practiques, para empezar, ¿no? Primero, conecta con tu necesidad, ¿sí? Antes de comunicar un límite, pues entiende que estás protegiendo tu energía, lo primero, estás protegiendo tu tiempo y estás protegiendo tu paz mental, ¿sí? Y antes de poder establecer un límite sano, es esencial que entiendas qué estás protegiendo y por qué, ¿no? Primero, que estás protegiendo la energía, el tiempo y la paz mental, pero ¿por qué? ¿No? Porque muchas veces, muchísimas veces se ha dicho sí cuando en realidad se quería decir no. ¿Y por qué? Porque no se identificó con claridad qué parte de ti se veía afectada. Y ahí apareció la desconexión tanto de propias o de propia necesidad, y se empezó a actuar en piloto automático, intentando agradar, por supuesto, o intentando evitar conflictos, o evitando no decepcionar, aunque todo esto te agota por dentro. Entonces, conectarte con tu necesidad, contigo, eh, quiere decir que tienes que hacer una pausa y escucharte con sinceridad. Entonces, en esa pausa, pregúntate, ¿qué me pide el cuerpo? Porque el cuerpo nos habla constantemente, 24/24. Entonces, ¿qué te pide tu cuerpo? ¿Te pide descanso? ¿Te pide silencio? ¿Te pide movimiento? También pregúntate qué te pide tu alma. Y tu alma te puede pedir claridad, te puede pedir espacio, tu alma te puede pedir concentración hacia tus cosas, hacia tu energía. Y también pregúntate qué te pide tu corazón. Porque el corazón te puede pedir afecto, te puede pedir reconocimiento, te puede pedir calma. Muchas veces, muchísimas veces, cuando el corazón pide afecto, cuando tú en realidad necesitas un abrazo,
y eso ha pasado con muchas parejas y en muchas relaciones, no solo de pareja, en lugar de pedir el abrazo, te enfadas y empiezas a decirle al otro que no te cuida o que no te hace caso, cuando es tan fácil decir, oye, paramos un momento y nos damos un abrazo, quiero o necesito un abrazo, abrázame. Prueba esto, ya verás cómo cambia tu energía y cambia la energía de la otra persona. Da igual quién es, que es madre, padre, hijo, hija, no importa. Hermanos, parejas, no importa. Haz esto, porque de esta forma tú te llenas con esa energía, le das a tu corazón lo que quiere en ese momento, también nutres y alimentas la mente y el cuerpo, y alimentas todo tu ser. Y le estás ayudando a la otra persona de una forma increíble, porque la otra persona está en la energía de dar en ese momento y tú estás en la energía de recibir. Y lo has pedido sin miedo, lo has pedido desde el corazón. Así que prueba esto, ¿sí? Porque todo esto es autoconciencia emocional. Cuando tú sabes lo que necesitas, tú puedes actuar desde esa claridad, no desde la reacción. ¿Mm? También si quieres decir no a una invitación, poner un no sano, ¿no? Un no límite. Por ejemplo, si alguien te invita, tu cuerpo te dice que necesita descanso, porque estás ahora conectado, conectada contigo, te dice, pues no, necesito descanso. Pues en ese momento tú no estás rechazando a la persona, tú estás honrando tu energía, ¿sí? Estás honrando, le das las gracias, le dices cómo te encuentras y que será en otro momento, ¿sí? Vas a cumplir en otro momento. Si rechazas asumir una responsabilidad, aquí no es falta de compromiso, es respeto por tu tiempo, porque muchas veces hemos cogido un cúmulo de responsabilidades, tantas, tantas, tantas que parecía que, no sé, parecía que se llevaba una mochila de 20 kilos encima. Aquí te tienes que dar cuenta qué es lo más importante y no te llenes con tantas responsabilidades, ¿no? Respeta tu tiempo. También si te alejas de una conversación que te tensiona, no es frialdad, es proteger tu paz interior, es proteger tu energía, ¿sí? Y cada límite nace de una necesidad legítima. Y cuando entiendes eso, desaparece el sentimiento de culpa. Empiezas a ver estos límites no como barreras, sino como actos de amor propio que te permiten estar presente, estar equilibrado, estar consciente, estar atento y te permite estar auténtico. Y te permite ofrecer a los demás desde un lugar totalmente diferente, desde un lugar de plenitud, no de agotamiento y de reproches. ¿Sí? Así que di no con amabilidad, con firmeza, no necesitas justificarte, ¿no? Por ejemplo, a la invitación le puedes decir, te agradezco la invitación, pero ahora no puedo. Y también con eso es suficiente, ¿sí? Hazlo de esta forma, ¿no? También puedes decir, por ejemplo, que necesitas descansar. Muchas veces cuando se toman responsabilidades o hay algunas, yo qué sé, discusiones en las parejas, pero es por falta de claridad y por falta de comunicación consciente, ¿no? Esto lo he visto mucho. Em, Siempre se tiende
a echar la culpa. Por eso yo he hablado mucho sobre esto, en no juzgar, no criticar, no culpar, ¿no? Si es tu caso y hasta ahora le has dicho al otro, ¿m? Que te agota, pues mejor di de otra forma. Habla desde el yo, ¿no? Evita esa confrontación y di, pues yo necesito descansar ahora. Pero lo dices desde tu interior. De esta forma no creas confrontación y tampoco creas una energía de culpa y de juicio. Es muy importante saber cómo comunicarnos entre nosotros. La comunicación consciente y sana te lleva a una emocionalidad consciente, porque es necesario en nuestra sociedad saber cómo comunicarnos, saber gestionar nuestras emociones, saber tener una inteligencia emocional. Así que empieza en pequeño y cada límite que mantienes refuerza tu autoestima. Recuerda esto, refuerza tu seguridad interna. Y luego, claro, sé constante. Sé constante. Un límite hay que aplicarlo de forma sana, claro, pero tienes que ser constante para que tú mismo, tú misma, vayas integrando todo este aprendizaje y todo este hábito en ti, ¿sí? Y también te quiero recordar que los límites no son muros, sino que son puertas conscientes que deciden quién y qué entra en tu espacio energético y no solo en tu espacio energético. Así que sé constante porque esa constancia te da credibilidad. Integras de forma permanente, si empiezas con estos hábitos, integras de forma permanente este autorrespeto. Y luego la clave 4, busca tu libertad en todos los planos. Y aquí también incluye tu libertad financiera, ¿sí? Porque es muy importante. Si tú eres libre económicamente, tú no dependes de nada ni de nadie. Y ahí tú te puedes desarrollar mucho mejor. Porque la libertad interna no se completa sin la autonomía económica. Cuando dependes de otros para tus decisiones materiales, parte de tu poder personal se queda fuera de ti, se queda fuera de tu control. ¿Mm? Y a menudo, por supuesto, la libertad financiera parece un sueño lejano, pero eso se debe a los mitos que lo rodean, porque ahora no es así. Ahora tú puedes crear tu propia economía y ser independiente económicamente. ¿Mm? Si crees que necesitas mucho dinero para empezar algo, pues es falso, es un mito falso, porque mucha gente ahora empezó igual de la nada, del acero, y ha podido levantarse. Así que es falso. Si tienes esa creencia, es falso. O igual tienes otras creencias. O si crees que es complicado, pues también. Hoy en día existen muchas herramientas sencillas y seguras para que tú puedas crear algo y para que tú puedas empezar a crear tu libertad económica. O si eres mujer y crees que lo que tú quieres hacer es solo cosa de hombres o que el dinero es solo cosas de hombres, pues también es otro mito, es otra creencia que te limita. Así que saca fuera esas creencias, porque esos son paradigmas que ya no sirven. Y aquí muéstrate a ti y demuéstrate a ti que sí puedes generar esta independencia económica. ¿Mm? Y el punto no es
cuánto tienes, sino cómo decides usar lo que tienes. Porque aquí también en mis sesiones he encontrado muchas personas que no sabían cómo gestionar. Si tú sabes cómo gestionar tu economía, tú vas a tener para todo lo que necesitas, inclusive para tus caprichos, y aparte de esto, te sobra y puedes multiplicar, porque ahí está, cuando tú empiezas a multiplicar lo que tienes, ahí tú gestionas bien tu economía, ¿sí? Así que busca y consigue tu libertad financiera y empieza por una decisión pequeña. No importa cuál es tu decisión, pero empieza a buscar. Y luego la clave 5, la clave 5 es autoobservarte, por supuesto, y convertirte en tu propio detective, ¿sí? Busca evidencia contra este impostor interno que estaba dentro de ti, y todos hemos tenido este impostor interno y de vez en cuando todavía aparece por ahí, ¿no? El síndrome del impostor, porque seguramente que has escuchado de él, es esa voz que te susurra que no mereces esto, que no puedes hacer esto, ¿no? Que no puedes tener la economía que tú quieres, así, ¿no? Sé tu propio detective, y porque esa voz lo hace con mucha convicción, ¿eh? Y muchas veces eh, estoy segura que te ha hecho creer todo eso. ¿Mm? Así que saca esa vocecita fuera, sepárate de esa vocecita, porque la forma más efectiva es ver que no eres tú, que no es tu esencia, que no es tu ser quien te habla, sino que es ese miedo, esa vocecita que se quedó atrapada en un miedo. Y la forma más efectiva es desarmarla, no hablar con esa voz, con ese impostor, ¿no? Sino trayéndole pruebas, le puedes traer pruebas, te traes pruebas a ti. Por eso digo que te conviertas en detective. Y entonces, esas pruebas pueden ser escribir tus logros. No importa el tamaño de los logros, pueden ser grandes, pueden ser pequeños. No importa la forma, el tamaño, el color, la esencia, ¿sí? Anota las veces que superaste algo difícil. Porque en el momento que lo anotas, tú lo ves, tu mente lo ve y dices, wow, pues sí que he superado esto, ¿no? También guarda, por ejemplo, los mensajes o comentarios donde otras personas reconocieron tu valor, reconocieron algo bonito en ti, algo grande en ti. Y de esta forma tú vienes con estas pruebas y quitas el poder a ese impostor interno y empiezas tú a empoderarte. Y cada evidencia que reúnes contradice la narrativa del impostor. Y cuando tu mente te dice que no puedes, tus hechos ahí responden, ¿no? Y dicen, no, eso ya no es verdad, yo sí puedo, ¿sí? Yo sí puedo. Nunca jamás digas que no puedes, porque eso te debilita muchísimo. Siempre se puede. Que no sepas de momento, eso sí, pero si lo aprendes, lo puedes. Y mira qué diferencia hay. Mira cómo puedes pasar de una forma rápida de una percepción tridimensional a una de quinta dimensión y hacer este salto cuántico, ¿sí? Y celebrar estos logros tuyos. No es arrogancia, celebra tú, ¿sí? Alégrate, salta, porque de esta forma haces justicia contigo. Así como eres capaz de reconocer los méritos de los demás, empieza a reconocer los tuyos, ¿sí? Porque este es un paso grande para construir una voz interna que te sostenga, ¿sí? Que no te sabotee
y para estar conectado con tu voz verdadera interna, con tu ser, con tu presencia yo soy. Así que tu primer paso aquí en este viaje, porque lo puedo llamar así, es derrumbar esta red interna, ¿sí? Y entrar en ese camino de conciencia. Porque aquí tú empiezas a nutrirte y te nutres de pequeñas acciones conscientes, ¿sí? Y cada uno de tus gestos, cada una de tus acciones es una semilla de poder personal y lo que siembras cosechas, ¿sí? Y con el tiempo ese poder florece. ¿Y cómo florece? En confianza, en claridad, en libertad y luego, claro, tú podrás manifestar lo que tú quieres en tu vida. Así que te dejo con esta información. Elige una acción, una sola acción mínima, ¿sí? No te llenes, ¿sí? No te cargues. Quizás sea decir un no, tal como te he dicho. Un no que querías decirlo, que has postergado, ¿sí? También puede ser un agradecimiento, agradecer algo que querías, pero igual no te atrevías, o reconocer en voz alta, reconócete en voz alta un logro que nunca celebraste, ¿sí? Y de esta forma ya has empezado a quitar el nudo más importante, porque estos pequeños gestos son, ¿no? Son el primer hilo que empiezas a soltar de esa red que te ha frenado. Y cuando tú tiras de él con amor, el resto empieza a deshacerse por sí solo, ¿sí? Te agradezco muchísimo, agradezco tu energía, agradezco tu atención. Si este contenido te ayuda, si este contenido te aporta valor y vibras con él, te invito a suscribirte a mi canal, a darle un like y a compartir con otras personas que lo necesitan. Te bendigo y nos vemos la próxima. Chao, chao.